Gracias, buenas noches. Esta sería nuestra primera videoconferencia sobre nuestro proyecto eh, semestral o nuestro proyecto de nuestra asignatura sobre estrategia en redes sociales, es decir, cómo crear estrategia a partir del análisis de las redes sociales de emprendimiento. Entonces, el concepto de las redes sociales básicamente son las interrelaciones entre personas conexas y entre personas que tienen un potencial de conocerse dentro de una comunidad. Desde luego que el término redes sociales pues ha sido tomado por las redes digitales de comunicación en las plataformas virtuales como Facebook, Twitter, etcétera. Lo que pasa es que el concepto de redes sociales pues es un concepto mucho más profundo porque va sobre, digamos, el análisis transaccional y comunicacional entre individuos y entre relaciones entre individuos con organizaciones. Nosotros hemos partido de la base de un cuestionario sobre el cual ustedes están obteniendo una bonificación en el proyecto de esta asignatura, basado en la entrevista a un emprendedor. Yo decidí, mm, digamos, bloquear ese cuestionario en este momento porque ya recogí una muestra bastante grande. Entonces, lo que quiero es presentarles los resultados para que a partir de los resultados que tengo podamos diseñar un nuevo formulario. Y básicamente la investigación que estamos utilizando la recibí de un profesor de la Universidad de Wisconsin, con quien yo tengo mi red de investigación, quien me recomendó este proyecto de investigación para implementarlo en nuestra asignatura, que es el tema de redes sociales sobre el ciclo de vida organizacional. Es decir, esta investigación se hizo para unos emprendedores en la India y ellos publicaron un artículo muy interesante sobre el tema de la relación entre individuos, ¿cierto? Y las relaciones entre individuos y, digamos, su idiosincrasia frente a la posibilidad de relacionarse. Y ellos plantean unas hipótesis de investigación bastante valiosas, sobre las cuales es importante tomar alguna referencia. El cuestionario que estuvo disponible para ustedes fue el cuestionario que se tomó de este artículo que tienen a continuación, que les estoy mostrando en pantalla. Básicamente, un cuestionario basado en la creación de identidades sociales. Mm, Por ejemplo, yo busco consejo de negocios de diferentes personas. ¿Qué tan cerca está mi familia? ¿Qué rol juega mi familia? ¿Qué tan importante es digamos, el respaldo de los grupos familiares? ¿Qué tanto mi familia está de acuerdo con mis decisiones? Esas fueron las preguntas que yo realicé y que yo había habilitado en el cuestionario para ustedes, derivado de esta investigación que se publicó hace un par de años en este journal, de la cual pues recibí el consejo de mi contraparte en investigación. Los resultados que les voy a presentar fueron ya resultados, digamos, obtenidos a nivel, mmm, digamos, empírico. ¿Qué obtuvimos al realizar estas encuestas, o al adaptar este formulario en Google que estuvo disponible hasta el día de ayer? Yo lo bloqueé, como les digo, porque recibí una muestra bastante grande, bastante importante sobre eh, los resultados y yo prefiero evolucionar y publicarles durante esta semana el próximo cuestionario derivado del análisis primario que ya se obtuvo en estas redes sociales. Entonces, como les digo, salieron tres conglomerados, o tres conglomerados quiere decir, el análisis de conglomerados es una técnica de minería de datos que es muy importante para poder segmentar una población, para identificar grupos sociales. Entonces tenemos, por ejemplo, tres niveles sociales. Por ejemplo, una identidad social familiar fuerte, que son aquellas preguntas que se agruparon sobre el componente
el componente número uno, que es el que está dibujado acá, que es aquellos que confían mucho en el consejo de su familia, para quienes su familia está de acuerdo con sus decisiones comerciales, su familia se preocupa realmente por su negocio, sus padres han sido de gran influencia en su vida empresarial, su familia juega un papel importante para el éxito de su negocio y tienen una identidad familiar fuerte en general. Hay una que es una entidad social débil, que no están en ninguno de los dos extremos, que estarían como el emprendedor se relaciona de manera débil, ¿cierto? Relacionándose con cada uno de ellos. Y hay otras que es la identidad social fuerte, que son aquellos emprendedores que de pronto tienen una tendencia ya a haber desarrollado su negocio y han visto todos los ciclos de la evolución del negocio y se dan cuenta de que la parte social es muy importante. Entonces, ahí está el otro grupo de preguntas que hace que muestre que esas personas tienen un conglomerado fuerte, por ejemplo, la orientación hacia la competencia, hacia la generación de conflicto, hacia la recepción de consejos, hacia, digamos, vincularse con redes empresariales, hacia otro tipo de organizaciones. Y también, pues, fuera de esas redes sociales, relacionamos el emprendedor con su percepción sobre qué tan importante y qué valor le dan, con qué frecuencia y qué valor le dan a las redes personales, a las redes de intercambio y a las redes de comunicación. ¿Sí? Esas preguntas también se relacionan y decíamos, los conglomerados también buscamos ver cómo percibe el emprendedor su negocio frente a las ventas, frente a la participación en el mercado y frente al desempeño general del negocio. Aquí hay una parte muy importante del proyecto y es donde ustedes ven que se crean tres conglomerados, como lo dije anteriormente: el de la identidad social familiar fuerte, la identidad social débil y la identidad social externa fuerte. Esas tres identidades sociales tienen un proceso de evolución, es decir, como lo decía el artículo, es analizar a lo largo del ciclo de vida de un negocio cómo evoluciona, digamos, la red social, o quisiéramos saber si esas redes sociales cambian en el proceso de creación y maduración de una empresa. Entonces, digamos que la transición que se hace es dividir el ciclo de vida de un negocio frente a los que ya llevan más de 11 años y fueron adquiridos externamente por un miembro de su familia, o los negocios que comenzaron desde cero, desde hace menos de 10 años. ¿Sí? Esas serían dos segmentos que se utilizan. Y nos damos cuenta de que hay un segmento, pues sobre todo el de identidad social débil, que no supera ese ciclo de emprendimiento. Porque fíjese que aquí el clúster empieza con 22% y cuando ya pasa de 11 años, solamente el 10% de ese clúster se sostiene. Eso quiere decir que pues no tiene una orientación social fuerte esa empresa que comienza y tiene una probabilidad bastante grande de fracasar. ¿Sí? El que tiene una entidad social fuerte, ¿cierto? Tiene algunas fortalezas. Y esto es alrededor de hacer un análisis estadístico, nos damos cuenta que hay una estrategia que es fuerte en quienes tienen una identidad social familiar fuerte, y es que son reservados en temas de estrategia de su negocio para que los competidores no conozcan lo que hace. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos negocios que si son reservados en temas de estrategia es porque tienen una estrategia. ¿Mm? Y son celosos con ella, es decir, están comprometidos con un planeamiento estratégico. Entonces, quiere decir que el hecho de tener planteada una misión, una visión, una identificación y un propósito, que es el taller que ustedes han realizado hasta el momento, es una probabilidad bastante grande de que ese emprendimiento supere el ciclo de vida organizacional después de los 10 años. ¿Sí? Por eso ahí queda, digamos, justificado a través de análisis empírico la importancia de realizar previamente a montar un negocio o a replantear un negocio el trabajo que ustedes han hecho hasta el momento en la rúbrica número 1. ¿Sí? Si miramos el conglomerado de identidad social externa fuerte, hay dos estrategias que son muy poderosas, ¿cierto? Hay dos estrategias que, digamos, son muy utilizadas cuando ya se llega a una identidad social fuerte.
y es que pasan mucho tiempo desarrollando una red de relaciones de negocios, como lo vemos en esta siguiente fase, ¿cierto? O sea, son personas que tienen una orientación hacia crear, ¿cierto? Relaciones entre individuos y entre constituyentes de la empresa, del negocio en el que se encuentran. Y otro que plantean es que a menudo entran en conflicto con su red de relaciones empresariales. Y entrar en conflicto quiere decir, no necesariamente es malo, entrar en conflicto quiere decir que están orientados en la creación de valor, están orientados en la negociación, porque el conflicto pues se hace necesario, ¿sí? Entonces esas serían, digamos, tres estrategias que florecen alrededor de comparar, ¿cierto? Aquellos clústeres de los que acabamos de hablar, estos tres clústeres, compararlos con los ciclos de vida del negocio. ¿Sí? Entonces aquí sería la primera parte. Y luego se validan unas hipótesis. Se valida una hipótesis en la que se dice que, bueno, se rechaza una hipótesis de que sea una red social de familia y amigos sea la más utilizada durante el proceso de inicio y despegue del negocio. ¿Sí? Esas tres hipótesis se validan, ¿cierto? Aquí se comprueba una hipótesis de que la red social tiene un valor percibido más alto durante el proceso de implementación y despegue del negocio. Estas hipótesis no se rechazan. Las hipótesis nulas, veamos las que sí realmente tienen una importancia, y es cuando vemos la identidad social, o sea, la identidad social familiar fuerte significa para todas las etapas del ciclo de vida del negocio al compararla con la identidad social débil en cuanto al uso y valor de las redes sociales personales, pero no es significativa contra la identidad social externa fuerte, ¿cierto? Y la identidad social externa fuerte es significativa para todas las etapas del ciclo de vida del negocio al compararla contra la identidad social débil en cuanto al uso de valor de las redes sociales de comunicación, pero no es significativa frente a la identidad social personal, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos dándonos cuenta es la importancia de básicamente identificar las diferencias que hay en el comportamiento de aquellas redes sociales que se plantean al inicio del negocio, a lo largo del negocio y cuando el negocio madura. ¿Mm? La última sería básicamente comprobar que el hecho, aquí esta última hipótesis comprueba el hecho de que el hecho de fomentar dentro de una organización pequeña, ya sea pues desde luego de base tecnológica, que es el segmento sobre el cual hemos estado trabajando, el emprendedor se da cuenta de que el crecimiento, tanto el crecimiento en las ventas como la participación del mercado, como los márgenes de utilidad del negocio y el desempeño general del negocio son más importantes en la medida en que más se desarrolle una identidad social fuerte, una identidad hacia el entorno, ¿cierto? Se tenga en cuenta, ¿cierto? Entonces, la identidad social débil registra unos niveles de desempeño muy bajos frente a la identidad social personal fuerte, ¿cierto? Entonces, esa sería, digamos, una conclusión importante del estudio en el que estamos, ¿de acuerdo? Esto es básicamente para presentarles la